Hola amigos, bienvenidos a mi canal, nuevo vídeo, nuevo unboxing, una novedad muy novedosa, el Fission S-Cube tiene que venir en este paquete, si no estoy equivocado, un paquete un tanto extraño, fijaros por aquí viene más ancho que por aquí, creo que le pedí junto con otro puzzle, pero bueno, básicamente la novedad es el Fission S-Cube. A ver si lo puedo abrir, que no sé ni cómo, porque viene envuelto muy al estilo QZZ, que bueno, hace 1000 años que no pido, pero me imagino que seguirán envolviendo así. El pedido es de AliExpress, no sé si no lo había dicho, creo. Así que nada, vamos a sacar. A ver si sale todo, viene bien envuelto, aquí ya no queda nada, paquete fuera, aquí ya se ve el Fission S-Cube. Este otro puzzle creo que le vamos a dejar para otro unboxing porque tengo interés e intención de centrarme en ese, así que para pasarle rápido y tal, tampoco, así que vamos a dejar esto por aquí y me voy a centrar en el Fission S-Cube. Linkcube, en estas letritas pues no sé muy bien a qué obedecen. Fission S-Cube Cube, un código QR, la caja es muy normalita, le pedí en base negra. Vamos a ver, la verdad es que es precioso, pero le veo con muchas holguras aquí, pero bueno, supongo que será cosa del mecanismo. De hecho se ve aquí, creo que se aprecia el tornillo. A ver si metemos un poco zoom, creo que aquí se aprecia el tornillo. A ver, ahí los tornillos, aquí le vemos colores bastante clásicos, amarillo contrario al blanco, naranja contrario al rojo. Vale, estoy viendo, creo que se aprecia una burbujita aquí. Bueno, pero bueno, no vienen mal colocados los stickers, me faltaba azul contrario al verde. Vienen bastante bien puestos, tampoco, supongo que eso ha sido logo de Lean. Vamos a quitar el zoom. Bueno, y esto realmente es un híbrido entre S-Cube. Aquí vemos el corte S-Cube, que vamos a ver, parece que gira muy bien. No pensé yo que me iba a girar esto tan bien en el modo S-Cube. Mira, este se quiere enganchar un poco, pero bueno, es un giro así a priori bastante aceptable. Y eso que tengo la sensación de que no está nada lubricado, ¿eh? Pero, ¿cuál era? Este otro giraba muy bien. Supongo que este habrá algo más desalineado, pero bueno. Giro muy aceptable, bueno, diría yo, de S-Cube así a primeras, ¿vale? Y luego tenemos el giro helicóptero. Que el giro helicóptero son, a ver si lo alineamos, ese ya puede ser que se nos enganche un poco más, porque tiene, ¿veis? Tiene en este otro sentido, le cuesta porque se enganchan, tiene tendencia a girarse el S-Cube. Este giro helicóptero hacia este lado vemos bien y bien, pero claro, tenemos que tenerlo para que gire así de bien, súper alineado. Entonces este cubo me da a mí que va a haber que resolverle alineando, que yo lo hago posando. Entonces, al ser helicóptero se podría hacer jambling, pero claro,
El problema es que son giros de helicóptero, pero son poco profundos. Porque he traído por aquí el cubo helicóptero. El cubo helicóptero podemos hacer el jumbling, pero en este otro no veo yo que eso sea factible, porque a ver, es que no sé cómo este giro nunca va a intersectar con este. Así que me imagino que el tema jumbling aquí, o me estoy perdiendo yo algún giro, o no lo veo. A ver. Y el giro skew. Vale, giro skew sí que podemos deshacer. Y digamos que es el que va a sustituir el jumbling, entiendo yo. Porque realmente jumbling como hacemos en el... Es que no, porque le hacemos en este usando este, porque tenemos piezas en común. Este giro y este tenemos en común este pétalo, pero en este giro y en este es que no tenemos ese pétalo en común. Digamos que aquí cada giro, a ver, vamos a ver, cada giro de helicóptero tenemos una arista y otra arista. Pero esta pieza y esta realmente es que al no tener esquinas me está despistando un poco. Digamos que debe de ser muy poco profundo el giro helicóptero. Pues el giro helicóptero no veo yo manera de hacer jumbling, ¿no? No. Eso sí, con los giros bien alineados sí que podríamos cortar por aquí. No lo veo un cubo que vaya a ser excesivamente difícil, así a priori, luego igual me sorprende. Creo que no me esté dejando ningún giro. No me gusta mucho toda la separación que hay. Digamos que en cada giro helicóptero es que estoy pensando que esta pieza que digo que, o tengo pensamiento que pueda ser arista, naranja verde, a lo mejor es... Y luego estos pétalos que están divididos, ¿veis? Podemos separar este naranja de este verde, forman parte del centro. Con la rotación de centros del skew creo que les podríamos colocar aquí, y luego esto al final, más que helicóptero, es que no acabo de entender el funcionamiento de este cubo, ¿eh? Bueno, el giro, teniéndolo alineado, vemos que no es malo, pero claro, tiende a desalinearse bastante. Pero estoy un poco perdido con el giro helicóptero. Es que realmente, si no fuese por el giro skew, no podríamos sacar las piezas de su sitio. Yo sí que pensaba que podríamos intersectar las piezas, pero realmente es que... Porque así ya no podríamos... Así también podemos girar. Vale. Y podríamos devolver. A ver. Vale. También se deforma por lo que vemos entonces.
y eso, yo siempre tenía la particularidad de que los cubos que se deformaban me daban un poco miedo, pero bueno. Pero sin hacer giros S-Cube es que el helicóptero no dejaría de ser trivial, porque es que no veo que se pueda mezclar por ningún lado. Así es todo lo más, pero es que no. Sin el Gyroscube este cubo sería totalmente trivial, a no ser que me esté dejando algún giro que ahora mismo no veo. ¿Veis? Aquí ya esto no quiere girar porque tendríamos que alinear. Vale. Puede ser que necesite el lubricaje también, pero bueno. Bueno, yo creo que vamos a pasar a mezclarle. Vamos a mezclarle primero como S-Cube. Pero bueno, podemos ya ir haciendo intercambios. Luego intentaré deformarle un poco también, pero de momento no he mirado a ver si... Pero yo creo que no debería de tener bloqueos, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer así deformaciones. En principio aquí no choca. Vale, aquí sí que va a chocar ya. Aquí veis. Pues no. Pensaba yo que iba a chocar con esta, pero no. Claro, al ser tan poco profundos los giros, yo creo que no tiene que chocar. Eso sí, aquí para girar tendríamos que alinear este pétalo con este. Aquí esto no lo tenemos bien para poder girar. Ahora sí. Vale. Por aquí podemos girar esto así. Por aquí para poder girar tendríamos que hacer así y así. Y ahora ya tenemos el corte habilitado. Vale. Bueno, es de ir siguiendo el corte. Aquí no tenemos el corte bien. ¿Por qué? Porque no hemos acabado de hacer el giro. Este giro no lo hemos acabado de hacer. Vale, por los centros al final debemos dejarles en lugar de centro, si no. Entonces ahora para seguir girando, a ver, ahí podemos. Aquí también, no, ahora sí. Vale, algo me he dejado. Vale, este giro. A ver, ahí. Vale, por aquí está habilitado y por aquí también. Creo. Sí, tiene que girar. Vale, pues la patata puntiaguda. Vale, un cubo interesante. Espero que no sea muy complejo. Se ve bastante en los mecanismos interiores. Esto es la esquina. Digamos, al no tener esquinas interiores, pues quedan al descubierto. No sé si lo primero para resolver esto sería volverlo a su forma cúbica. No lo tengo yo todavía muy claro. Y luego nada más ir cambiando con el subo, inserto, sustituyo, devuelvo, creo yo. Y luego apoyándome en la rotación de centros por si tengo que rotar algún pétalo de estos, no lo sé. Ahora me pondré a ver si puedo intentar devolverlo por lo menos a su forma cúbica, porque me tengo que ir ahora a trabajar, así que de momento se va a quedar en, digamos, un mini barbecho, ¿vale? Porque en cuanto pueda me voy a poner con él porque me interesa. De hecho, los que me conocéis un poco sabéis que los cubos helicóptero, aunque es un cubo helicóptero un poco extraño
por la poca profundidad que tienen sus cortes, pues la verdad es que me tiene intrigado. Nada, como siempre os voy a invitar a suscribiros si todavía no lo estáis, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.